otra transmisión en línea de conocer que no está. Yo creo que la pregunta quizás pudiera hacer, de hecho, no podemos reemplazar la iglesia con algunas pocas canciones de alabanza y un sermón grabado. La Biblia es abundantemente clara que la iglesia no es un edificio, no es un servicio de alabanza, es el pueblo de Dios que están comprometidos en reunirse para servirle, para vivir por Él, para alabarle y honrarle. No podemos reemplazar la iglesia. La pregunta es, entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué grabar? ¿Por qué grabar la alabanza, los sermones? La respuesta está contenida en una carta que el pastor John Piper escribió. Creo que lo dijo muy bien cuando lo expresó de esta manera. Dice, nuestra voz es como la hierba, pero su voz es poderosa, es como el granito. Esto es una referencia al versículo que dice que la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué cantamos en nuestros hogares? Porque creemos que esto bendice nuestro corazón al cantar de las verdades y las glorias de Dios. ¿Y por qué grabar un sermón? Porque su palabra permanece para siempre y nunca vuelve vacía. No podemos reemplazar el cuerpo de Cristo y la familia cristiana, pero yo creo que Dios puede usar este tiempo para llegar a tu corazón ahí donde estás en tu hogar. Que Dios nos permita escuchar su voz y no mi opinión. Más que saber sobre el próximo titular sobre el coronavirus, más que saber sobre el paquete que el presidente Donald Trump ha de aprobar, más que oír todas estas cosas, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Con esto en mente, vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Continuando nuestra serie de sermones, El poder de la gracia en Efesios. Las últimas semanas estuvimos desglosando la idea de la gracia, de que estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Eso no es algo que podíamos ganar ni merecer, pero Él nos lo ha dado a nosotros y nos lo ha dado gratuitamente. Lo que Pablo hace es, en estos versículos del 11 al 29, es tomar la idea de la gracia y la aplica a un problema antiguo que existió en la iglesia primitiva. Y es un problema que existe hoy en nuestras iglesias también. ¿Cuál es el problema? Es un problema antiguo, pero muy nuevo, es el de la división, es el de los conflictos. Y aún aquellos que son salvos, en muchas ocasiones se dividen. Lo que vamos a ver es que esta división en la iglesia primitiva ocurrió entre dos líneas raciales, los judíos y los gentiles. Y la razón es porque la gente judía tenía la tendencia de verse como superiores a los gentiles, pues habían recibido ellos de entre todas las gentes de la tierra la revelación divina. Estaban acostumbrados a funcionar bajo los principios y bajo el pacto del Antiguo Testamento, a practicar los sacrificios y guardar la ley para recibir la gracia de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, quien había venido radicalmente, había traído y ofreciendo la gracia a todos aquellos que se acercan en arrepentimiento y fe. Esta división entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes es a quienes Pablo escribe. Es que la respuesta al conflicto es la gracia de Dios, lo que traerá la paz. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la paz? Si alguien te preguntara, ¿cómo responderías? ¿Qué es la paz? ¿Es la paz solamente la ausencia del conflicto? Creo que
No, absolutamente no. La paz es mucho más que la ausencia del conflicto. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, veamos a nuestro alrededor. No existe una guerra abierta sucediendo hoy. No hay nada que suceda en nuestra nación en este momento que esta persona esté en contra o en conflicto abierto contra otra persona o este grupo contra este otro grupo. Pero aún así nuestra nación no tiene paz porque estamos preocupados por la crisis de salud. No tenemos el mismo problema que tenían los judíos y gentiles en ese contexto remoto, pero ciertamente somos personas que necesitamos paz hoy en día. Lo que vamos a ver esta mañana es también el título de nuestros sermones, que Jesús y solamente Jesucristo es nuestra paz. Así que la paz no es un estado. No es un estado emocional de sentirse bien, es una persona y su nombre es Cristo. Y vamos a leer esto en Efesios 2 desde el 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la principal siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos juntos. Esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Padre Santo, venimos delante de ti esta mañana. Y Señor, te pedimos que tú hables. Tu palabra que permanece para siempre. Necesitamos permanecer en ella. Señor, necesitamos escucharte hoy, esta mañana. Y oramos de que nuestra mente sea abierta y nuestro corazón receptivo, de que nos permitas verdaderamente escucharte, no las opiniones de los hombres, pero Dios, tu palabra. Te agradecemos porque nos amas. Oramos de que seas con nosotros mientras caminamos como iglesia y como nación en este tiempo de dificultad. En Cristo Jesús. Amén. La idea principal es esta, de que Dios nos trae paz para con Dios y los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Dios es el que inicia la paz y nos da la paz. No es algo que nosotros hacemos, es algo que Él hace por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos trae una paz vertical y nos da una paz horizontal con nuestros semejantes, los unos con los otros. Es lo que vamos a meditar esta mañana. Creo que el versículo 14 es el versículo clave y el contexto inmediato está conectado de la siguiente manera. Dice, porque Él es nuestra paz. Creo que esa declaración es absolutamente monumental. Esa declaración es significativa en todas formas. Inmediatamente quiero que veamos que Jesús no nos trae solamente una forma de paz, pero dos formas de paz. La primera forma de paz ya la mencioné, es una paz vertical para con Dios, y esa es la paz más importante que toda persona puede encontrar en su vida. Es la paz que todos necesitamos
Por causa del problema universal de toda alma que deambula en este planeta, Dios nos da paz vertical para con Él por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que leemos desde los versículos 11 al 18. Pablo usa un juego de palabras usando la palabra hostilidad. Él reconoce que existe una hostilidad entre los judíos y los gentiles. Sin embargo, él comienza a hablar de una forma de hostilidad diferente, pero mucho más importante. Es la hostilidad entre Dios y la humanidad. En efecto, Pablo está diciendo a los judíos y a los gentiles creyentes en Éfeso, reconoce que tienen una hostilidad, pero no se enfoquen en la hostilidad entre ustedes. El problema principal es que tienen es la hostilidad entre Dios y el hombre. Ese problema era real hace más de 2000 años atrás y ese problema real en nuestros días también. Mientras estás escuchando este sermón en tu casa alrededor de una computadora o un televisor, el problema no es el virus, no es la enfermedad, el problema no es el hecho de que a lo mejor hayas perdido tu empleo, tu trabajo. El problema que todo ser humano tiene mientras camina, anda en la vida, es la hostilidad que tiene entre él y Dios. Lea conmigo el versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes éramos antes de recibir la paz vertical, la paz para con Dios? Éramos tres cosas. Número 1, estábamos sin Cristo. Número 2, no teníamos esperanza. Y número 3, estábamos sin Dios en el mundo. Pablo dice, antes de Cristo no había paz para nosotros, no era posible. No hay paz en esta vida sin Cristo y no hay paz en la vida venidera sin Cristo. Lo único que tenemos sin Cristo es separación de Dios y la condenación por toda la eternidad. Pero Cristo ha venido y Él ha eliminado la hostilidad entre la humanidad y Dios. No solamente ha eliminado la hostilidad por medio de los sacrificios, pero por medio de su sacrificio, completamente y perfectamente, de modo que ningún otro sacrificio es necesario. Escuchemos lo que dice Romanos 5:1. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando una persona es salva? ¿Cómo es la hostilidad que existía entre Dios y los hombres por su pecado? ¿Cómo ha sido removida? ¿Cómo ha sido eliminada por medio de Cristo? La respuesta es que por su sacrificio, el sacrificio de Cristo, Dios no ve más los pecados del hombre que se arrepiente y se acerca a Él en fe. Aquel que ha confiado en Cristo, la justicia de Dios es lo que, en Cristo es lo que Dios ve en Él, porque su justicia le ha sido dada y su pecado ha sido removido. Y Cristo ha llevado ese pecado a la cruz del Calvario y Dios no ve más la injusticia y el pecado del hombre, pero la justicia de Cristo. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese sacrificio es lo que nos ha hecho cercanos a Dios y aceptamos ese sacrificio en nuestro lugar. Y esto es lo que nos trae paz para con Dios, descansar en la paz eterna que Dios me ha comprado con su sangre. Es lo que me permite caminar con paz en medio de esta vida, a través de esta vida. Es lo que me permite tener paz en la mente. ¿Qué es la paz en la mente o en el corazón? No es otra cosa más que un sentido de seguridad. Es el resultado de un corazón seguro. Hace algunas noches, Audrey, mi hija, me despertó en la madrugada. Tiene 8 años de edad. Su voz estaba temblando cuando me despertó.
se acercó y literalmente estaba temblando. Podía escuchar cómo su corazón estaba latiendo fuertemente. Originalmente pensé que estaba enferma, pero luego cuando le pregunté qué te pasa, me dijo, papá, tuve una pesadilla terrible. La peor pesadilla fue tan terrible que ni siquiera quiero hablar de ello, pero necesito que me ayudes. Yo la vi a sus ojos, eran las 2 de la mañana, y yo le dije, ¿qué quieres que haga por ti? Si no quieres hablar de tu pesadilla, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, papá, solo quiero que vengas conmigo, me acompañes, te acuestes conmigo un rato. No muy seguro de hacer esto, pensando que iba a ser una larga noche de desvelo, porque tenía que levantarme temprano. Me fui y me acosté con ella por un momento. Lo que sucedió en un lapso de 10 minutos me sorprendió. Ahí estaba mi hija, quien 10 minutos antes estaba literalmente temblando con temor, y después de acostarme al lado de ella estaba segura y tranquilamente durmiendo. ¿Qué hizo la diferencia? No fue otra cosa más que mi presencia. Su corazón tenía y se sentía segura porque su padre estaba con ella. Quiero preguntarte esta mañana, hermano, hermana, mientras estás en tu hogar, ¿qué es lo que te da seguridad al corazón? ¿Qué es lo que te va a otorgar esa paz en el alma, en el corazón? ¿Es una economía estable? ¿Es la remoción de este germen de nuestra nación, este virus? La respuesta es absolutamente no. Jesucristo y solamente Jesucristo nos ha dado esa seguridad que necesitamos. Él ya ha hecho la paz entre Dios y nosotros, y esa paz es lo que nos permite hacernos cercanos a Él. Leímos esto en el versículo 13. Vosotros que estábamos en otro tiempo lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él ha hecho real esa presencia es mejor que cualquier cosa que podamos buscar para asegurar nuestros corazones. Sí, recuerda a Moisés, el hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios tuvo que enseñarle a Moisés esta lección de la forma difícil. Si recuerda, cuando Dios se encontró con Moisés en la zarza ardiente, Dios le dijo a Moisés, Moisés, vuelve a Egipto, ve a Faraón y dile, deja a mi pueblo ir. Y Moisés protestó. Moisés le dice, soy un hombre tardo para hablar, ¿cómo me van a creer? La respuesta que el Señor le da es una respuesta breve. No importa que seas tardo para hablar, no importa que necesites si piensas, de señales o milagros, yo iré contigo. Como diciéndole a Moisés, lo que necesitas es mi presencia, es todo lo que necesitas, mi presencia. Pero Moisés no acepta esa respuesta y dice, ¿cómo Israel sabrá que he venido y que tú me has enviado? Que he venido a ellos de parte tuya. Entonces Dios le da 3 señales. Le permite a Moisés que la vara que él traía se convirtiese en serpiente, y al recogerla se convirtiese de nuevo en una vara. Y le da una segunda señal, que al meter su mano derecha en su tórax, al sacarla se tornaría leprosa, y al ponerla de regreso en su tórax sería sanada. Y el Señor le dice a Moisés, si ellos no creen las primeras 2 señales, entonces te daré una tercera señal para asegurar que ellos creerán. Tomarás agua del río Nilo y la vaciarás sobre la tierra, y el agua se tornará en sangre. Entonces, toma estas señales y ve. Entonces Moisés se sintió seguro y fue a Egipto. Después Moisés aprendería que eso no iba a ser suficiente para liberar, porque Dios tendría que enviar 10 plagas más. Pero avanzando rápidamente unos cuantos capítulos más hasta Éxodo 33, cuando Dios estuvo con Moisés en el monte Sinaí, después de pasar por todas estas luchas en Egipto, Moisés aprende una lección
Cuando Moisés está en el monte recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, antes de ser escritos los 10 mandamientos, el pueblo de Israel ya se había rebelado. Estaban adorando un becerro de oro, cometiendo el pecado de idolatría. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, no voy a ir a la tierra prometida contigo y con la nación de Israel, porque he visto cuán obstinados son y podría destruirlos debido a su pecado. Pero te enviaré a la tierra prometida y enviaré a mi ángel contigo. Escucha las palabras de Moisés. ¿Qué es lo que Moisés aprendido hasta este punto? En Éxodo 33:15, Moisés respondió al Señor y le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos envíes desde este lugar. Traducción: prefiero quedarme en este desierto contigo, Dios. Prefiero quedarme en esta tierra vacía que ir a la tierra prometida con un ángel. Yo te quiero a ti, quiero tu presencia, no necesito las cosas extras y externas de este mundo, necesito tu presencia en mi vida. Ahí es donde se encuentra la vida, ahí es donde se encuentra la seguridad, ahí es donde nuestro corazón se encuentra seguro. Hermano, hermana, ahí es donde nuestro corazón necesita estar. Esta verdad es relevante 4,000 años después. Incluso si nunca hoy obtienes el coronavirus, de todas maneras algún día la salud nos va a fallar. Si la riqueza no nos asegura, todo lo que se necesita es un giro en el mercado de valores para arrancarte el dinero de las manos. No necesitamos un proceso político, porque eso no nos asegurará. Aun cuando encontremos el presidente perfecto, solo tardará 4 a 8 años. Un líder político no puede traernos la seguridad que necesitamos. ¿A dónde o a quién podemos recurrir en este momento? ¿Quién puede asegurar tu corazón y darte paz con Dios y paz mental hoy? Solo Jesús. Él ha eliminado la hostilidad y su sangre nos ha hecho cercanos a la presencia de Dios. Y permite, hermano, que eso sea lo que asegure o traiga seguridad a tu corazón. Eso es lo que nos brinda la seguridad que buscamos y tendremos así paz para con Dios. Quiero que también veamos lo siguiente, que no solamente Dios nos da una paz vertical para con Él mismo, pero también Dios nos da una paz horizontal para con nuestro semejante. Y eso lo leemos en los versículos 19 al 22. Vamos a ver esta sección juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, hablando a los gentiles de la iglesia de Éfeso, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Jesús nos trae paz para con Dios y para con los otros por medio de Cristo Jesús, pero quiero que tengamos cuidado de no cometer un error que es fácil de cometer al buscar nuestra paz con nuestro semejante. Usted y yo, nuestros semejantes, no debemos buscar una paz duradera con otras personas antes de haber hecho la paz con Dios. Eso es muy importante. Y esta es la posición natural del mundo. Este es el mensaje natural del mundo a la gente. Ellos dicen cosas: no te preocupes con tener paz con Dios, no priorices la paz con Dios, haz paz con la gente. Dios es una idea tan oscura y subjetiva para el mundo de hoy, que al grado de que dicen: ¿quién es Dios? ¿Cómo puedes explicar a Dios? No dejes que te aleje de nadie más. Incorrecto. Ese es un falso mensaje. ¿Por qué? Porque la gente no puede darte paz en última instancia. De hecho, las personas no pueden asegurarte ni darte ningún sentido de seguridad en tu vida por 2 razones. Primero, porque las personas caídas te fallarán.
Las personas quebrantadas lastiman a otras personas. Simplemente sucede. A veces sucede a propósito, intencionalmente. En otras ocasiones sin la intención. Pero la gente quebrantada siempre lastima a otras personas quebrantadas. Pensando en la relación matrimonial, yo creo que nos ayuda a entender esto. Porque la relación matrimonial es unir un pecador con otro pecador y ponerlos para vivir juntos toda una vida, y vamos a descubrir que siempre habrá fricción. ¿Por qué? Porque la gente quebrantada y pecadora falla. Por eso la gente no puede darnos seguridad, porque no pueden controlar no pueden controlar el mañana. Es la segunda. No podemos controlar el mañana y prometerle seguridad en esta vida. Ninguna de esas cosas es verdad para con Dios, porque Dios nunca miente, Dios nunca muere y Dios nunca falla. Vea conmigo el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. Hace unas semanas atrás veíamos este versículo, pero no habíamos cubierto esto. Dice en el versículo 11 del capítulo 1, hablando de nuestra herencia que hemos recibido en Cristo, Pablo dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Viste la última frase de este versículo? ¿Quién es el que nos da una herencia? ¿Quién es el que asegura nuestro futuro, nuestra eternidad? Es Él quien hace ¿qué? Quien hace todas las cosas según al designio de su voluntad. Dios nunca falla. El plan de Dios es perfecto, el plan de Dios es seguro, y el plan de Dios se desarrolla hoy en América y en el mundo. Con todo el caos que vivimos, con toda la incertidumbre, Dios está viendo esto y dice: sí, esto está ocurriendo exactamente de acuerdo a mi santo y sabio consejo, de acuerdo a mi plan. Priorizar la paz vertical nos otorga la paz horizontal para con nuestros semejantes. Así es como priorizar la paz vertical puede garantizarnos la paz horizontal. Número 1, la paz vertical es gracia que Dios nos da de su bondad inmerecida. Número 1, la gracia me ayuda a priorizar mis problemas, porque lo temporal nunca triunfa sobre lo eterno. Nuestro mundo es un lugar naturalmente dividido. No hay fin a las cosas que nos dividen. Esto es cierto tanto dentro como fuera de la iglesia. Y no se equivoque, la Iglesia Bautista Riverview no está exenta. Nos permitimos dividirnos por lo obvio, como afiliaciones políticas, estatus socioeconómicos o inclusive racismo, de vez en cuando. Incluso dentro de nuestra propia iglesia he escuchado que la gente permite cosas como si son o no en la escuela, en casa o en la escuela pública. Si cantamos o no himnos del himnario, cantamos canciones contemporáneas, haciendo división. Pero frente a este coronavirus, muchos de esos argumentos se han calmado y se han desvanecido temporalmente. ¿Por qué? Creo que porque de pronto, estamos viendo con más claridad frente a esta crisis de salud, cuando la vida y la muerte están en juego, cuando la eternidad se acerca, cuando el cielo y el infierno penden de un hilo. Esas realidades y esos debates se vuelven infinitamente pequeños. Escuela pública o escuela en el hogar son infinitamente pequeños. No son factores a la luz de la eternidad. Entonces,
si no canto mi canción favorita en la iglesia? O si un candidato diferente es elegido, no el que yo quería, y si no puedo reunirme con mi familia en la iglesia durante un mes, no me molesta, porque confío en los propósitos de Dios. No soy hostil a nadie más, por mi confianza está en Dios. Y recuerdo que nada puede separarme de la presencia de Dios que me es dada por la sangre de Jesucristo. Su sangre me ha hecho cercano a Cristo, a Dios. La gracia me ayuda a priorizar las cosas y que lo temporal nunca triunfa sobre lo eterno en mi vida. Segundo, número 2, la gracia me libera de la hostilidad con los demás porque me doy cuenta de que no merezco mi camino. La palabra para eso es humildad. Y reconociendo que yo no soy quien obtengo por mis méritos la salvación. No merezco que Jesús escuche mis oraciones, pero las escucha, sin embargo. Ni siquiera merezco el oxígeno en mis pulmones hoy en día. Dios me ha dado todo y Él me ha dado todo gratuitamente. Entonces, ¿quién soy yo para retener la bondad y la gracia y la misericordia de Dios de los demás? No soy nadie. Reconozco entonces que no merezco lo que tengo. Por eso no voy a pelear con otro para obtener lo mejor. Por último, número 3, la gracia no solamente nos libra de la hostilidad con los demás porque reconozco que soy uno en Jesús con otros creyentes. Una vez más, lea conmigo en el versículo 19 del capítulo 2. Dice, así que ya no sois extranjeros. ¿De quién habla? Ustedes, los gentiles. Es usted y yo quienes hemos confiado en Cristo. Somos uno con todos aquellos que han confiado en Cristo. Necesitamos entender lo siguiente. Como americanos somos hiperindividualistas a veces. En realidad, no figuradamente. En realidad somos uno en Cristo Jesús. Somos miembros de una misma familia. Aun cuando alguien no me cae bien y que asiste a mi iglesia, debo amarlo porque es mi hermano, es mi hermana y va a estar conmigo toda la eternidad. Cuando mis hermanos cristianos se duelen, debe de dolerme. Cuando mis hermanos en la fe se regocijan, debo de regocijarme porque sus victorias son mis victorias. Sus dolencias son mis dolencias porque somos uno en Cristo Jesús. Él ha removido y eliminado la hostilidad entre nosotros y nos ha hecho un solo pueblo, un solo cuerpo, juntos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, sanos y enfermos, caucásicos y latinos, unidos todos por la sangre de Cristo Jesús. Eso solamente es lo que nos da acceso a la presencia de Dios y eso es lo único que nos otorga una eternidad, una esperanza por la eternidad. No hay duda que vamos a tener desafíos y que nuestras diferencias van a causar fricciones, pero nunca debemos permitir que nuestras diferencias nos dividan. Debemos recordar que Jesucristo es la piedra angular y Él es quien sostiene todas las cosas. No es nuestra habilidad para transmitir servicios en línea por el internet o cantar en un mismo idioma. No, Jesucristo es nuestra paz. Él es la piedra angular de la iglesia y el mundo necesita saber la paz que solo el Rey Jesucristo nos puede dar. Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Ha habido muchas plagas que ha habido en la historia de la humanidad y la iglesia siempre ha sobresalido porque Jesucristo es su piedra angular y hoy usted y yo estamos edificados en la piedra angular que es Jesucristo. Y con eso en mente les dejo con lo siguiente. ¿Quién es entonces aquel que Jesús está llamando hoy para compartir su paz? Si Jesús es nuestra paz,
cristiano, permítele que sea tu paz y luego ve y compártela con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Permíteles conocer la paz que Jesús nos ha dado. Oremos juntos. Padre Santo, Padre, te agradecemos por este día. Señor, te agradezco por la paz que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Dios, que esa paz es gratuita y nosotros no es una paz que podemos ganar. Ayúdanos a entender que la paz en nuestra mente no es solamente un estado que descansa en las circunstancias externas. Ayúdanos a entender que la paz en el corazón y la mente viene y es resultado de la seguridad de que Jesucristo nos ha dado su presencia y que Jesucristo, por medio de su sacrificio, es nuestra paz. Todo aquel que escucha esta mañana en su hogar, que, Señor, tu sangre sea real y tu paz sea real y se arrepientan de sus pecados y confíen en ti. Señor, gracias que tú nos amas. Gracias que tú nunca te has dado por vencido, nos has perseguido, nos has buscado y nos salvas. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.